Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos, amigas, que nos ven en las plataformas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, en este ciclo de charlas sobre la mujer mexicana. Vamos a tener la valiosa participación de la doctora Gabriela del Valle, que nos acompaña en esta ocasión, y es un honor tenerla con nosotros. Voy a comentarles a grandes rasgos que la doctora Gabriela del Valle, ella es catedrática de tiempo completo, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Ella es doctora en física. Ella ha trabajado desde hace mucho tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también es profesora de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Preside organizaciones de la mujer en torno a cuestiones de ciencia. Entonces, nos da mucho gusto que sea en esta ocasión una mujer desde las ciencias físicas, lo que llamamos ciencias duras, que nos va a comentar el papel que ha tenido la mujer en la academia en este casi un año que tenemos de la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rico. Adelante, profesora Gabriela del Valle. Muchas gracias. Un placer Entonces, estar aquí. Pues nos gustaría que nos diera en un principio un comentario general de cómo han visto las mujeres académicas mexicanas, cómo han enfrentado este problema de la pandemia en la que estamos inmersos de una manera impredecible que no lo suponíamos, y en este caso el papel de la mujer académica para difundir información que pueda ayudar a sobrellevar esta problemática en México. Adelante, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora. Bueno, en esta plática con ustedes, pues lo que me interesa es hablar sobre cómo nos ha afectado esta pandemia COVID-19 a nivel de las universidades, tanto públicas como privadas a nivel nacional. La parte pedagógica, cómo se ha visto cambiada, porque la verdad ha habido circunstancias inéditas, adversas, tanto para profesores como para profesoras, para alumnas, para alumnos. Nunca habíamos vivido una cosa de este estilo. Y en el sector también educativo, no estábamos preparados. Los profesores que tenemos ya, que somos de cierta edad, no estábamos preparados y preparadas para dar cursos a este nivel. Teníamos problemas muy severos, sobre todo las maestras, los maestros, los ayudantes, las ayudantes. Ellos son más fáciles de ver y trabajar con una máquina. Yo les digo a mis alumnos y a mis alumnas en son de broma, es que ustedes nacieron con un chip en el ombligo. Sin embargo, los que somos más grandes no tenemos esas facilidades. Y entonces nos encontramos con obstáculos que son múltiples, desde tecnológicos, pedagógicos hasta financieros. Porque, ¿qué sucede? Debe de haber el medio físico, la casa, o donde vaya uno a estar, tanto los alumnos como los maestros, las y los maestros, tener la computadora o tener el celular, y además tener todo preparado de manera pedagógica. Vamos a poner un ejemplo. Yo me dedico a la física experimental y usualmente doy cursos que son experimentales. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a enseñar a un alumno la cuestión de un péndulo que está oscilando y vamos a medir aguas? Porque en un laboratorio es medir. Tú vas a medir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos ha costado mucho trabajo
Por otro lado, teníamos que aprender a utilizar estos medios que antes no los conocíamos ni por accidente, que es el Meet, que es el Zoom, son todas estas plataformas. Y entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Aprender rápidamente los académicos y las académicas y después tener un rol de docentes universitarios muy sui generis, porque estamos en casa preparando la clase, impartiendo la clase, hablando con los alumnos, que a veces se le va la luz al alumno que no tiene la computadora o que solo tienen una computadora que tiene que compartir en casa para sus clases. Tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo le vas a hacer? Nos vemos afectados absolutamente todos. Se ve la ciencia, los avances, tenemos que estudiar, bueno, y ahora, ¿qué clase de médico va a venir? ¿Qué clase de humanista es el que estamos formando? ¿Qué clase de físico o física estamos formando? Pero aunado a todo esto, que que estamos haciendo milagros y estamos tratando de utilizar nuestra inteligencia en cualquier sentido, ahora encontramos en las mujeres otra serie de cosas. Son las cuidadoras, son las que cocinan, empieza a haber problemas con el compañero de vida, con el marido o con el novio, con, no sé, como con violencia. Y empieza a aumentar, aparte de lo que ya teníamos, porque México somos un país, bueno, fabuloso con respecto a los feminicidios, ¿no? ¿Cuántos feminicidios? 2000 y pico están puestos en 2020 y de esos 2000 y pico que están hablándose de muertes de mujeres, solo 600 los catalogan como feminicidios. Entonces empieza a ver en casa esa violencia contra la mujer, esa violencia contra los niños, la familia. Me he topado con momentos en los que estoy impartiendo la clase como estamos ahorita en Zoom y de repente la alumna, y sobre todo si es una alumna de posgrado, tiene en sus piernas a su bebé porque el bebé le está llamando a la mamá, ¿no? Oye, mamá, lo está distrayendo, oye, mamá. Cosa que antes, bueno, lo llevaba a la guardería, se iba a la universidad, a sus laboratorios, y entonces ahí trabajaba y ahí preparaba. Y hubo, ahorita le digo, profesor doctor Rico, ¿en qué mes fue exactamente? En el mes de octubre del año pasado, la Coordinación de la Igualdad de Género organizó por 4 o 5 días lo que llamó mesas, seminarios virtual, la investigación, la docencia en tiempos de pandemia, una reflexión con enfoque de género. Así lo hizo. Y entonces, en estas mesas, por demás interesantes, había jóvenes mujeres talentosas que ya eran doctoras o estaban un tris de tener el doctorado o estaban haciendo su postdoctorado. Y entonces, al estar confinados en su casa por la pandemia, porque Y no sin poder quedaban llevar los hijos a la guardería, además. y sin poder llevar a los hijos a la guardería. Es que nos convertimos, los padres, las madres se convirtieron en maestros, ¿no? Padre, madre, maestros, cocineras, cocineros, de todo hacemos, ¿no? De todo hacemos y en ocasiones sí nos ayuda el compañero. Pero en estas mesas que organizó la Coordinación de Igualdad de Género, estas chicas, cosa que a mí me llamó la atención, habrán sido jóvenes entre 25 y 32 años, una cosa así. Tenían un niño, una niña o un bebé o una bebé, lo que esto fuera, su preocupación y se les veía en el rostro. Se les veía en el rostro porque dijeron,
Yo le ofrecí al CONACYT este año 2020 tener publicadas 2 artículos. No tengo cabeza para sentarme a escribir el artículo, ¿no? No Y tengo la amenaza cabeza. de que le quiten la beca. Ahí viene. Entonces, pues es un problema de índole también económico. Sí. Me pueden quitar la beca, o sea, mi sustento, el sustento de mi familia, de mi bebé o de mi compañero. Entonces, también hicieron una mesa que se llamó Los hombres cuidadores ante el COVID. Entonces inventaron a jóvenes investigadores en donde ellos también decían, bueno, estoy atrasado, estoy retrasado, no puedo ir a un laboratorio, no puedo ir a medir, no puedo ir a hacer el experimento. Y lo que yo le ofrecí a mi universidad o al CONACYT o a quien se lo haya ofrecido, no tenemos terminados los trabajos que ofrecimos. A lo mejor los que somos, que ya no tenemos hijos pequeños, sí podemos sentarnos a hacer cálculos, sí podemos sentarnos a hacer un poema, aquellos que sean poetas, sí podemos sentarnos a escribir, pero estos jóvenes no pueden hacerlo, no están pudiendo realizar lo que ofrecieron. Ahora, por otro lado, imagínese usted aquellas mujeres que decidieron, ¿no?, estudiar geografía o estudiar biología. Si uno ve la plantilla, la mayoría de la gente que estudia biología, hay hombres, pero son muy pocos, la mayoría son mujeres. Ellos tienen que ir a hacer prácticas de campo. ¿Cómo va a ser un geógrafo? ¿Cómo va a ser una bióloga? ¿Cómo van a ir a hacer estas prácticas de campo? Tenían que ir cerca del volcán, tenían que ir cerca de ahí en Chiapas para ver las cosas, sacar datos, tomar datos. ¿Cómo Meterse a lo la iban a selva. hacer? Meterse a la selva, exacto. ¿Cómo se van a meter a la selva? No podemos salir. Esto es un problema. Entonces, tenemos la probabilidad de que pierdan la beca, de que pierdan los recursos económicos, que no concluyan eso. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a bajar la población de estudiantes de nuestras universidades. Empieza a bajar. De repente se inscriben los alumnos y no pueden concluir los cursos, no los pueden concluir. Si ellos, a mí me da risa porque en ocasiones me dicen, me inscribí maestra a 4 materias, a 5 materias. Le digo, ¿cómo? ¿Vía virtual? ¿En plataforma? Ajá, ok, perfecto. ¿Cómo vas a hacer? No tienes a la mano una balanza, no tienes para hacer un experimento de física, o a lo mejor lo tienes en casa, ¿verdad? Pero ahí ellos empiezan a idear algún experimento para ver cómo tengo un péndulo que está oscilando, o a lo mejor tienen un abuelo que es albañil o es carpintero y tienen las herramientas y ellos empiezan a armar, a hacer todo esto. Pero ¿qué sucede? Pareciera, si ahorita hiciéramos un análisis en la UAM, en la UNAM, en el POLI, en cómo van las estadísticas, cómo están bajando. En el año 2014, las estadísticas para los estudios de posgrado, la mayoría de estudiantes eran mujeres. Ellas eran las que concluían, ellas terminaban sus posgrados, o sea, eran un ejemplo estas mujeres. Ahora, ¿qué va a pasar? Pareciera que estas cifras van bajando, estas mujeres que están estudiando, haciendo cursos de posgrado, ¿no? Y con otra que nos hemos dado ahorita cuenta en México. Yo
en la prepa pensaba que todas mis compañeras querían estudiar trabajo social, enfermería, medicina, derecho, sociología, psicología. Éramos raras, éramos unas locas las que queríamos ir a física. Ingeniería era una locura, ¿no? O a matemáticas, era como una locura. De hecho, hay una No, anécdota. ¿Se acuerda que sí, en Ciudad Universitaria, la Facultad de Ingeniería, todavía estoy hablando de los años 80, quizá, 70, más atrás 80, todavía, sí, y le decían la isla de los hombres solos? así es. Así es. Bueno, algo peor, y es nuestra universidad, y con mucho cariño que le tengo, es mi alma mater, igual que su alma mater. No había baños para alumnas. Mis compañeras de la prepa 4, iban corriendo para ir al baño a la Facultad de Ciencias, del anexo de Ingeniería a la Facultad de Ciencias, donde ahí sí había baños de mujeres. Para O mujeres. bien, las secretarias les tenían que prestar las llaves para entrar al baño de mujeres. O sea, desde ahí se empezaba a ver problemas, muchas cosas. Entonces, volviendo a esto, ¿qué pasa con las mujeres? Son violentadas, no están terminando lo que ofrecieron para sus becas, probablemente no van a concluir con sus grados, probablemente, ¿qué les va a decir el CONACYT? ¿Qué les va a decir nuestro gobierno? Ok, te perdono, estuviste en tu casa, ahí estaba tu bebé, no había guarderías, no había escuelas, está bien, te perdono. No tuviste los 2 artículos que me ofreciste, pero bueno, algo hiciste. Pero tampoco entraste a tu laboratorio. Y ahora, después de todo esto, empezamos a observar, nos hacen falta médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, ¿no? Más que, perdón, más que abogados, no, más que Y, sociólogos. ujú, O sea, y nos hacen laboratoristas, todo esto. toda la gente dedicada a las ciencias de la salud, ¿no? Para que ahora también se dediquen, por ejemplo, a la fisiología celular, ¿no? Ahora que tenemos a este bicho que además muta, nos está ganando, ¿no? El COVID nos está ganando. El COVID, bueno, nos está matando para empezar, ¿no? Hay Sí. muchas muertes, muchos maestros que han muerto, jóvenes que han muerto. Entonces, todo esto, ¿qué clase de educación queremos? ¿Qué clase de academia vamos a tener 2000, para el 2022? ¿Va a ser híbrida? La mitad va a ser vía así, internet. Quizá la parte experimental va a ser en los laboratorios de nuestras universidades. Queremos o tendemos a una educación híbrida. ¿Y esto qué va a implicar? Porque al menos un estudiante de la facultad o de las escuelas de medicina, ¿qué tenían? ¿Qué tenían, doctor Rico? Pues francamente tenían la morgue, y en la morgue había cadáveres donde ellos estaban trabajando. Los abrían, los veían, vaya, en la prepa, en el curso de anatomía, íbamos a la morgue de la UNAM, por eso ahí supe que yo no quería ser médico, ¿no? Yo no quería Yo ser, tampoco, yo también, por yo supuesto. entré allí y tampoco quise ser médico. Dijimos, no, eso no va conmigo, no, eso no va conmigo. Pero bueno, ahora, ¿en dónde están o cómo están? Siempre ellos, obviamente, tienen que ir a campo. ¿Campo qué es? Los hospitales. Tienen que irse a los hospitales. Pero ahora resulta que en los hospitales no tienen las cosas para cubrirlos, para cuidarlos. Los verdaderos héroes ahorita, heroínas ahorita, ¿quiénes son? Las mujeres y los hombres que Sector salud. están del sector salud. Ellos son, ellos son. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué clase de médico vamos a tener al 2024, el 2025?
dije médico o geógrafa, ¿no? O física, o simplemente hoy me tocaba el curso, donde tenía que hablarles de azar. ¿Qué hice? Tomé mis barajas, ¿no? Para hablarles a los alumnos del azar. Pensaban que se las iba a leer, yo. Yo creo, ¿verdad? Como si fuera, no, como si fuera una bruja y te voy a leer las cartas, ¿no? A ver si te va. No, yo le hablaba de matemáticas, de azar, de análisis La teoría del azar. combinatorio. Sí, La sí, sí. teoría del azar, análisis combinatorio. Pero cuando hablaba yo en clase de azar, ellos traían su baraja y entonces no es que los quisiera hacer unos jugadores empedernidos para que fueran a jugar a Las Vegas, no, 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 era entender qué es el azar, qué son en las matemáticas el azar, qué es lo que tenemos que hacer. Esas cosas las estamos perdiendo. Hay cosas que estamos perdiendo de una manera brutal y estamos perdiendo alumnas y alumnos. Y si la mayoría de los estudiantes del posgrado en el año 2014, de acuerdo a Núñez, eran mujeres y eran quienes terminaban y eran las que tenían mayor éxito, ya no las vamos a tener. Ya no están, porque ahora están siendo sometidas, siendo agredidas, violentadas, es la palabra correcta, en su casa, porque aparte de tener que hacer el artículo, tienes que cuidar al bebé o al niño, o si es un niño más grande, eres su maestra en la casa, ¿no? Y hacer la tarea con ella. Es franca y absolutamente esto, en verdad, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de muchas cosas. Yo estaba viendo estadísticas en una universidad en Estados Unidos y les preguntan a los alumnos cómo se sienten y por las medidas de confinamiento y la cuarentena que se tomaron y ellos contestan que se sienten angustiados, agobiados, se sienten tristes, se sienten que alguien de mi edad se sienta agobiada, triste, ¿verdad? Bueno, me pongo a leer o me pongo a calcular, ¿no? O me pongo lo que sea, pero los jóvenes haciendo eso, o universidades privadas que por motivos económicos tienen que cerrar. Y si la mayoría de la población en nuestro país es más del 50% somos mujeres, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde están estas mujeres? Permítame nada más darle lectura de una gran matemática que era rusa y, y, y ella dijo esta frase, no quito mucho tiempo, dice así: siento que mi destino es servir a la verdad, es decir, a la ciencia, y abrir el camino a las mujeres, porque es lo mismo que servir a la justicia. Es Sofía Kovalevskaya, una gran matemática rusa del siglo XIX, donde no se podría, las mujeres no podían ir a la universidad, ¿no? Y ella sí le permitieron a Sofía Kovalevskaya, una gran matemática, y entonces ella decía, si me dejas hacer ciencia, es hablarte también de justicia. Entonces, pues las cosas no están fáciles. Teníamos muchos de las últimas, no sé, 20 años, muchos de los alumnos eran los primeros en ir a las universidades de las familias, porque muchas familias no habían ido a estudiar una carrera, el padre, la madre, la abuela, el abuelo, de ninguna manera, pero ahora lograron en los últimos 20 años sí ir a las universidades, es mujeres
sobre todo mujeres y hombres, y eso lo demuestran los datos de Anuyes. Y ahora con esta pandemia, yo creo que las cifras, los datos van a ser otros, doctor. Las cosas no están nada fáciles en ningún aspecto, pero para nadie, ¿eh? Para nadie, pero en particular para las mujeres. O sea, esto demuestra quizás uno de estos aspectos, podríamos decir, antes se hablaba de catástrofes, es que estamos en una catástrofe, ¿sí? Estamos. Entonces, esto va a cambiar muchas cosas. Está cambiando y a futuro, y a un futuro muy cercano, pues las cosas se ven muy complicadas, como usted dice, esto ha venido, la pandemia ha venido a frenar proyectos, pero proyectos no solo científicos, sino proyectos de vida. Ese es, digamos, lo que nosotros podemos eh, ver en primer término. Pero yo le preguntaría, estamos viviendo una experiencia única, ¿sí? Una experiencia mundial, además, que unos países son más afectados que otros, pero digamos, ¿qué lección nos puede dar para el futuro este confinamiento? ¿Qué lección nos puede dejar a futuro? Porque hemos visto, por ejemplo, hay muchos ejemplos de la historia de la humanidad, donde sociedades que estuvieron, por decirlo así, detenidas, ¿sí? Eh, se fortalecieron, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay proyectos que se desarrollaron de una manera imprevista después de estar, por decirlo así, algunos historiadores le llaman el momento en que el ser humano se sienta a reflexionar, ¿sí? Que nos sirve de reflexión y nos sirve para hacer, digamos, una especie como de balance y qué cosas positivas nos puede traer una experiencia como esta. Porque el género humano siempre ha sido así, enfrenta retos, aprende de ellos y los superamos, pero esto que está pasando que aún no hemos podido superar y que nos ha rebasado, como usted bien lo dijo. Pero qué podemos ver del lado positivo que nos podría dejar? El lado positivo que esto nos podría dejar, guardando proporciones, ¿no? Es como en los 80s el SIDA. Ajá. O sea, no es no es comparable el COVID-19 con respecto al SIDA, pero cuando vino todo esto en los años 80 con el SIDA, ¿qué cosas buenas vinieron? De inmediato, la cuestión científica, investigar, cómo decirle a la gente, aguas, si tú no te cuidas, independientemente de tus decisiones para el sexo, si tú no te cuidas, puedes enfermarte de SIDA y el SIDA, como dicen los alumnos, SIDA, ¿eh? Y esa te mata. Bueno, igual el COVID nos mata. ¿Qué puede ser? ¿Qué de bueno nos trae? Cuidados, ya tenemos cuidados. Hubo alguien que nos ganó más que todo. ¿Qué necesitamos en este país? No puede ser que somos 120, 130 millones y hay muy poca gente ahorita vacunada. ¿Qué nos trae esto? Un problema donde acapararon las vacunas. ¿Quiénes? Las farmacéuticas se las dieron a Estados Unidos, a Canadá y organismos como la ONU. Y ahora sí, como dijo el presidente, ¿no? Oye, ONU, ¿dónde estás? Tú dijiste que era para todos. ¿O qué? ¿Quieres que África y de México para abajo todos fuera, incluyendo Argentina? ¿Qué es lo que nos trae? Pues una enseñanza muy grande. No puede ser que todo este tipo de cosas no vayan en favor, primero, de la ciencia, de la justicia. Necesitamos la justicia,
porque ahorita pareciera que es cada 100 años, ¿no? Que viene una pandemia, de acuerdo a la historia. Entonces pareciera que tenemos que aprender de este tipo de cosas y para esto tiene que ser la justicia, el papel de las mujeres, fortalecer más el papel de las mujeres. Esto sería la enseñanza para mí, ¿no? Y seguir con que no se nos vayan los alumnos, que no decaiga, que estas cifras no vayan para abajo, que vayan para arriba. Estas son las cosas buenas que tienen que salir para arriba y ahora nos damos cuenta que necesitamos más gente dedicada a ciencias de la salud. Sí, Promovamos, así es. promovamos Es, ciencias de la salud. sí, y es una necesidad, es una fuerte necesidad que lo estamos viendo. En México, pues obviamente como nos ha rebasado, Claro. están faltando médicos, están faltando científicos para resolver estos problemas y lo que trae después la vacuna. Así es. Por ejemplo, el SIDA, ¿qué nos dejó el SIDA? En los 80s, mucha gente no usaba preservativos, por ejemplo. Entonces, Claro. nos trajo esa enseñanza. Y a esta hora de tener más higiene, ¿sí? De cuidado de lavarnos las manos, por ejemplo. Pero yo creo que el cubrebocas va a seguir por, no sé, por mucho tiempo. Ya Absolutamente. va a llegar para quedarse. Y a mí lo que me llama la atención, doctor, es algo, por ejemplo, los que trabajan terapias emocionales, los que hacen trabajos de experimento de este tipo, ven la importancia que tiene, por ejemplo, el contacto físico y el abrazo entre los seres humanos. Entonces, ahora tenemos miedo de abrazarnos, aunque seamos cercanos, tenemos ese temor a abrazarnos. Claro. Entonces, yo me imagino las consecuencias que puede tener en esa parte del hemisferio que ve la parte afectiva, ¿no? Que no tenga esa retroalimentación, ¿sí? Claro. Porque obviamente que lo presencial es más importante siempre que lo virtual, ¿no? Entonces, es una tecnología Claro. impresionante la que vivimos, pero ¿dónde queda ese contacto humano? ¿Dónde, como decimos los mexicanos, en esa palabra de apapacho, dejamos de apapacharnos, ¿sí? Con ese abrazo que siempre nos dábamos en México, somos muy efusivos en ese sentido. Entonces, las consecuencias que trae todo esto, ¿no? Claro. Pero que Vamos nos a hacer debe, así, perdón. Vamos a hacer nos, como los canadienses, ¿no? Que son poco afectivos, ¿no? sí, sí, Son sí, muy poco afectivos y por eso tienen ciertos problemas de conducta emocional, cosa que nosotros no teníamos, no tenemos, por pero estos ahora apapachos. la pregunta es, por ejemplo, en este año, ¿a quién nos hemos abrazado? Ujú. ¿Mm? Pues sí, con quien vivimos adentro de casa, ¿no? Nada más, nada Eso más. es, eso es. Y las visitas a los familiares y a los seres queridos cada vez más esporádico, ¿no? Y acompañar a la muerte, al Esto, panteón, a alguien que murió por COVID o por algo así. Eso es algo tan triste, no poder ir con el amigo hasta su última morada, hasta donde llegó el familiar, el amigo que queríamos tanto. Eso es un gran dolor. Eso es un gran castigo, un gran dolor y no acompañarlo. Y antes lo acompañábamos hasta su última morada. así, hasta el famoso puñado de tierra, ¿no? Sí, pero, Exactamente. eh, y precisamente por las medidas preventivas, pues obviamente esta soledad de los moribundos, de la que hablaba Norbert Elias, se ha convertido en una realidad trágica, Así ¿sí? es muy Entonces, trágico. porque obviamente la gente que muere en estos momentos muere más sola que nunca. Claro, claro. Y entonces no pueden abrazar al cadáver, no pueden llevarlo a enterrar a donde de, porque murió de COVID y ahí está esto. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto?
de que no podemos necesitamos concluir un duelo, licencias. queda un No duelo podemos. inconcluso. Exacto, exacto. Un duelo inconcluso, la gente tiene problemas emocionales, de seguridad, la gente no duerme, no dormimos, ¿no? Ujú, Entonces, y eso sí. no es la gente grande la que tenemos esos problemas, también los jóvenes. No, Y eso es y debe tener terrible, otras terri características en la terrible, juventud. terrible. ¿Sí? Sí, que yo creo que los psiquiatras, los psicólogos tienen que hacer un análisis muy, muy fuerte. Y, Y y, como y que decíamos nos, antes, no se van a dar abasto. no, ¿No? Entonces, exacto, ¿no? y obviamente, ¿usted cómo ve que cuando decimos el regreso a la normalidad es que ya no va a ser como antes? No hay tal, no hay No hay tal cual tal regreso. ese regreso que cuando regresemos a la normalidad, dicen, pero ya va a ser otra situación, ya es Ahora, diferente. si no la aprendemos, que es otra normalidad, si no la aprendemos, entonces vamos a seguir con más muertes. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender que si tengo que ir al banco, tengo que estar lejana a el señor que está junto a mí, ¿no? Si tengo que ir al banco, tengo que ir con cubrebocas, ¿no? Si Que no te dejan tengo entrar. que, si no, no te dejan entrar. Y eso bueno, es otro tipo de cosas. Igual, remontémonos a la cuestión de los 80 con el SIDA, ¿no? No importa, decían, solo le da SIDA a los gays, a los... No, no, Y era no era falso, cierto. ese era falso. Exacto. ¿Sí? Era una cuestión meramente para agredir a la gente que tenía otro tipo de decisiones en su sexualidad. Era simplemente para agredir hasta que aprendimos. Nos puede dar a cualquiera, nos puede dar a todos, ¿no? Si no tenemos ese cuidado. Pues sí, ¿cuánta gente no se infectó con las transfusiones? No sabían que era Por sangre con ejemplo. VIH. Ujú, Entonces, ujú. yo viví esa tragedia familiar en mi casa. De un hermano mío en un accidente le transfusieron sangre que tenía SIDA y él contrajo SIDA. Y antes se les decía, no, la SIDA solamente le da a los homosexuales y eso es falso. Sí, Y de claro. que, y de que el contacto con ellos te ibas a contagiar también es falso. ¿Sí? Ujú, también. Y lo aprendimos de los años 80 acá, veintitantos años, 21 años que lo estamos aprendiendo y tenemos que aprender fuertemente con esta enfermedad, con el COVID y entender que la vida cambia, que cambió totalmente, ¿no? Quizá yo ya no lo veré para entonces, pero nuestros hijos, nuestros nietos tendrán que ver que existe otro tipo de cosas, ¿no? Y las universidades tenemos que ser responsables. Las mujeres necesitamos gente que se dedica a los estudios, a los servicios médicos, el empuje que tuvo el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, para ver si podía hacer algo a estas alturas. Tenemos muy buenos investigadores, ¿no? En las universidades. Bueno, que se dé dinero a eso, que se aplique el dinero a eso en verdad, que se juegue para que los muchachos estudien ese tipo de carreras, ¿no? Que las mujeres también lo hagan, ¿no? Que no le tengamos miedo a la genética, a la fisiología celular, a la física, a las matemáticas, a la parte computacional que es fundamental, ¿no? ¿Sí? Este, Y que es una experiencia vayamos para allá. de hace 30 años, o sea, de hace 30 años para acá ha ido, estamos en esta tecnología y ahora estamos conviviendo con los millennials, ¿no? Entonces, es, Ellos es, nos enseñan, es un reto para nosotros, ¿sí? pero lo que le quería preguntar, la ciencia ha avanzado mucho, los avances de la ciencia son impresionantes, pero esa es la paradoja de ahora. Con tanto avance y conocimiento se presenta un problema nuevo que estamos enfrentando y que se requiere de un trabajo
de investigación y que obviamente no son de resultados inmediatos, sino que se tiene que, ahora sí que dedicar un esfuerzo sobrehumano Ujú, ujú. para precisamente conocer bien este tipo de virus, para, porque lo más importante siempre ha sido la prevención, ¿no? Entonces, Así es. sabiendo que existen problemas como estos, virus tan letales como estos, pues obviamente se va a tener que buscar una vacuna lo más eficaz posible. Y el reto es que, como usted decía, es un virus mutante, ¿sí? Así es. Eso, Así eso, es. eso viene a complicar todavía más. Así que el reto para la ciencia es prácticamente un reto este, impresionante. No tengo palabras para describir este reto, ¿no? Al que nos enfrentamos. Entonces, Diario, es un reto diario, ¿no? Así sí, como se pudo controlar la influenza, ¿no? Esta es así otra es, cosa, esto es otra cosa, esto es más letal. Y tuvieron que trabajar en meses, horas y horas y horas y horas y horas, y entender que después viene otro juego, y el otro juego es las farmacéuticas, ¿no? Que quieren empoderarse y mejor, ¿para qué le vendo a los mexicanos, no? Se lo puedo vender más cara la vacuna a los canadienses, ¿no? O a los de no sé qué, y qué me importa, pues si son tantos mexicanos, mientras no haya una conciencia. participación, Uh-huh. conciencia y una participación de la ONU y de estas cosas, de estas instituciones, donde nos obliguen así como nos obligan, tú quieres ir al banco o al súper, tienes que ir por comida, ponte el cubrebocas porque si no, no entras. Te voy a medir la temperatura porque si no, no entras. Bueno, este tipo de cosas tienen que pasar con las instancias internacionales, gubernamentales, donde se diga que esto se aplica, ¿no? No estamos hablando de una crema para las arrugas, estamos hablando de tratar de sobrevivir, ¿no? Y las farmacéuticas tienen que entenderlo, ¿no? Sí, Y así es. Pues eso es, digamos, otra dinámica en la que entramos, ¿no? Donde prevalecen los intereses, ¿no? Sobre problemas de salud. Y, y esos son los retos que tenemos, estamos viviendo ya esos retos, eh, pero esperamos que se puedan dar las condiciones para que se desarrolle la investigación en México, para que podamos ser autosuficientes en la solución de este problema de la vacuna, que ahora dependemos de otros países, ¿sí? Y estudiar todo, porque la investigación no termina. Se descubre una vacuna y después los efectos en el ser humano y sus variantes y digamos, es una tarea que no termina, ¿verdad? La tarea de la ciencia, de pero la digamos, investigación. esta, esto ha simbrado a todo mundo, esta pandemia que hemos vivido es algo que nos tocó vivir a nosotros, ¿sí? Y que nos hemos tenido que ver cómo, cómo ya muchas familias han sufrido pérdidas, por donde quiera que vamos, ya se ve, digamos, esta situación de una manera, como decía antes, inusitada en la historia, porque se habían vivido epidemias, se habían vivido todo tipo de este tipo de mortandades, donde las ciudades eran devastadas por epidemias, Sí, así es. pero digamos, con esta duración como la que tenemos ahora, eso es algo nuevo en la historia, ¿no? Y eso, esta situación, pues nos hace pensar en estos grandes retos que tienen no solamente quienes gobiernan, sino que además los científicos, ¿no? El papel de los científicos es fundamental. Y aquí es donde me gustaría que usted nos platicara al respecto. Es fundamental el papel de los científicos porque
es fundamental el papel de las universidades y es fundamental quienes dirigen las universidades. No cualquiera puede dirigir una universidad, un departamento, perdón, alguien que, bueno, no quiero dar nombres y decir nombres, ¿no? Que tenía en CONACYT un chef y un café de no sé qué, y puros porque fumaba puro. Eso México no lo necesita. No, eso realmente es irracional y es para que ese sujeto estuviera, yo creo que en la cárcel. No, no necesitamos dirigentes capacitados, educados, con inteligencia, que amen su país, que amen su trabajo, que amen su universidad, que amen lo que ellos hacen, porque Sí. talento lo hay. Recordemos, ¿quién hizo esto de la pastilla del día siguiente? Un mexicano de la UAM, Iztapalapa. Él fue el que creó la famosa pastilla del día siguiente, que puede cuestionar lo que usted guste Pero es de una solución pero es una solución. Lo que mundial, tenemos además. mundial, lo que además tenemos que decirle a nuestras hijas, a nuestras alumnas, no es un método anticonceptivo, ¿eh? No, No es un preventivo. método, es preventivo y tienes que cuidarte antes de, ¿no? Para que no tengas que usar esa pastilla. Pero ¿quién es? Claro que hay esa capacidad, claro que tenemos mujeres y hombres capaces, por supuesto, científicos, pero para eso necesitamos dirigentes capaces, Y que con sepan sensibilidad. a dónde va el dinero, qué requerimos. En vez de un chef, ¿para qué quiero un chef, no? Si aquel director de CONACYT necesitaba un chef que pagara con su salario ir a un restaurante cuando estaban abiertos, de aquellos de primera, pero ¿cómo se atreve a tener un chef con dinero del pueblo, con dinero de México? Eso no es posible. En cambio, si se dice voy a aplicar dinero para hacer estudios, para la cuestión del COVID, para la cuestión o sea, México somos el país número 1 en obesidad. ¿Por qué no hacemos un estudio fuerte para evitar en nuestros niños? Quizá ya nosotros somos un caso perdido, ¿no? La gente grande ya no, pero que nuestros niños, la alimentación de nuestros niños, evitemos que seamos obesos. La diabetes es un problema De salud brutal en nuestro pública. país Salud pública ya. ya de salud pública, ¿no? Entonces, que hay talento, por supuesto que hay talento, Pero que sobre hay todo le voy a decir algo. recursos, Sobre todo hay sensibilidad. Y la sensibilidad de las mujeres nos puede ayudar mucho. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Estas mujeres que han generado grupos, este grupo que le decía que hizo estas mesas, el grupo Mujer Ciencia, dirigida por una médica, algo insólito, que yo estoy muy contenta, que nombraron una directora de la Facultad de Filosofía y Letras a una mujer, pero además de eso, geógrafa. No es filósofa, no es historiadora, no, No es antropóloga. geógrafa, no es antropóloga. O sea, esto es insólito en la Facultad de Filosofía y Letras. Entendieron, tienen ahí como dirigente una geógrafa y empiezan a estar, nos hace falta más mujeres con ese liderazgo en esos puestos. Y decía, escuchaba yo a la doctora Patricia Galeana hablar de en dónde se ha controlado mejor el problema del COVID-19 y empiezan a analizar y eran países dirigidos por Por mujeres, ¿no? mujeres.
Ujú. lo que hizo Angela Merkel, lo que Finlandia, lo que estaba en Asia por una mujer. Eran como 7 u 8 mujeres que dirigían o eran primeras ministras o eran presidentas y ahí es donde controlaron mejor este problema de la pandemia, ¿no? Y lo que no se vale es que se diga el doctor Gatell es el culpable y que se vaya, por favor. Que es culpable el peje, por favor. O sea, yo lo único que culparía al peje es ¿por qué no usa cubrebocas? De todos modos, ya le dio COVID, ¿pero qué Ya usa el pasó por... cubrebocas? Ya, pues ya le pasó. Pero las mujeres son quienes más tienen que estar en estos puestos de decisión, en estos puestos de dirección. ¿Cuántos años tiene la UNAM? Y mencióneme usted una rectora. pues ya es hora. Ya es hora, ya es Ya hora. desde hace tiempo ya es. Es más, ni Afortunadamente, siquiera en la terna estaban mujeres, ¿no? ni siquiera en la terna hay mujeres, exacto. Ni siquiera. Todavía en la UAM han habido Ahí rectoras de sí, unidad, pero no no rectoras rectores. generales. Pero no rectoras generales, ya hace Pero, falta. pero ya están abriendo brecha ustedes, ya van por allá. Esperemos, esperemos Este, que ya es justo, ¿no? Ya sí. es justo, ya es justo esto. Doctora Gabriela del Valle, pues fíjese, me gustaría que nos dijera un comentario, una reflexión final para despedir esta interesante charla, que espero que entre las personas que siguen nuestras plataformas nos hagan sus comentarios, porque también eso nos hace falta a nosotros, que nos retroalimentemos, que nos nutramos con los comentarios que nos hacen, ¿verdad? Los usuarios del Archivo Histórico de la Ciudad de México, ¿sí? Que como usted sabía, ya estamos abriendo las puertas al servicio con citas, ¿sí? Qué Para bueno, que qué bueno. pensando en estas mujeres, en estos hombres que estaban haciendo sus tesis y que las tuvieron que parar, ¿sí? Porque su proyecto de investigación no pudo realizarse, pero ahora estamos en esto y obviamente deje decirle que muchas mujeres son las que nos visitan como investigadoras, Qué ¿sí? gusto. Ujú, Entonces, qué gusto. casi ahí van a la par entre hombres y mujeres los usuarios, ¿sí? Qué Entonces, gusto. nos gustaría una reflexión final ¿Cómo no? de parte suya, doctora, y obviamente quedamos agradecidos con su buena disposición para platicarnos sobre este tema.